Ok. Entonces ahora lo único que usted, doctor, me tiene que de alguna manera decir que cuando le cambio Sí, la... cuando le... Perfecto. Muévela para ver, Conrado, si él está conforme. Ok, Y yo creo vamos a que ver. lo más grande es eso, que lo puedes poner. Sí, está en máximo tamaño. Deja ver. Una pregunta aquí. Vamos a ver ahora dónde está el cursor de esto para Abajo que... están las flechitas. No, pero no, aquí no aparece así. Ya, un momentico. Ah, lo puedo mover, pero es... Ok. Lo voy moviendo de esta manera. Simplemente me dice cuándo, doctor. Sí, sí, gracias. Muchísimas gracias, doctor Conrado. No, no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿no se ve un poquito más grande ahorita? Sí, se lee, sí, se lee. Ok. Bueno, perfecto. Entonces damos inicio. Sí, Si quieres, ¿a qué hora es? Si quieres dar un... Sí, sí, demos el inicio ya. ¿Damos inicio? Sí, sí. Sí, doctor Conrado. Sí, sí, sí. No, no me escuchas. Ok. Sí, muy buenas noches. Tengan todos, estimados estudiantes, colegas y participantes en general. Una disculpa, pero es propio del uso de la tecnología. Siempre tenemos que tener en mente que la tecnología es un medio, no el fin. Y bueno, pero vamos ¿cómo se dice?, a satisfacernos esta noche con la ponencia del doctor Rubén Edel, que nos va a hablar un tema muy interesante. Hoy nos acompaña desde México el doctor Rubén Edel. Es licenciado en psicología, maestro en educación por el Tecnológico de Monterrey y doctor en investigación psicológica por la Universidad de México. Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana. Es coordinador del Laboratorio para la Innovación y Desarrollo Regional, decano del doctorado interinstitucional en Sistemas y Ambientes Educativos y del Cuerpo Académico, Entornos Innovadores de Aprendizaje. El doctor Rubén Edel trabaja la línea de investigación sobre aprendizaje mediado por la tecnología, en la cual ha publicado más de 150 artículos, además de participar como revisor y asesor editorial de más de 25 revistas científicas, además de colaborar como conferencistas en diversos países de Iberoamérica y autor de 15 libros publicados en España, Colombia, Chile, Argentina y México. Entre sus distinciones recientes se encuentra inclusión en el top 2000 del ranking científico de instituciones mexicanas por el Consejo Superior de Investigación. También es investigador nacional nivel 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT. Reconocimiento de la Universidad de Veracruz por su trayectoria de investigación como el mejor maestro evaluado por los alumnos. Y Premio Internacional de la Innovación Educativa por Nova Southeastern University de la Florida. Nos comparte hoy el seminario Toma de Decisiones y Futuro Profesional. En esta presentación, el doctor Rubén Edel analizará los contextos de riesgo versus incertidumbre en el futuro profesional, a partir de lecciones del campo del conocimiento, la formación académica e incorporación al mercado laboral. Doctor Rubén, sea usted muy bienvenido. El auditorio es suyo. Adelante. muchísimas gracias, doctora Sandra, doctor Conrado. Para mí es un placer, es un enorme gusto estar con ustedes esta tarde-noche y poder compartirles esta charla, esta plática, esta reflexión acerca de este tema apasionante que es la toma de decisiones y futuro profesional. A lo largo de los próximos minutos trataré de compartirles experiencias, vivencias,
reflexiones al respecto de este tema y que, pues bueno, lo más rico de mi participación será su retroalimentación, serán sus comentarios al respecto de esto que vamos a abordar el día de hoy. Si podemos avanzar, por favor. Miren, un poco a manera de tener un GPS, una brújula hacia dónde vamos, en estos minutos vamos a tratar de analizar los contextos de riesgo versus incertidumbre en el futuro profesional. Y a partir de una visión del futuro profesional en la elección precisamente de nuestro campo de conocimiento, pero también acerca de la formación académica y de la incorporación en el mercado laboral. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Deben trancar todos los micrófonos, por favor, si hay algún ruido, sí, también sentí un ruido. Okay. Perfecto. Entonces, pues bueno, un poco trazando la ruta acerca de lo que vamos a abordar, es que les comparto esta breve presentación. Adelante, por favor. Miren, todos los días tomamos decisiones, o sea, desde que queremos poner nuestro reloj despertador, ¿no? Para poder levantarnos a una determinada hora. Entonces, desde lo cotidiano, constantemente estamos tomando decisiones y quizá no nos damos cuenta a qué hora nos vamos a levantar, qué tipo de ropa nos vamos a poner, qué preferimos desayunar, de qué manera nos vamos a desplazar, y como está dentro de este patrón cotidiano de costumbre, de hábito, quizá no nos damos cuenta la manera como, o no somos del todo conscientes de la forma como tomamos decisiones, pero eso tiene una gran carga cognitiva en el momento de decidir. No es fortuito que tomemos opciones al respecto de las diferentes actividades que desarrollamos en el día. Dicen por ahí que los seres humanos somos seres de hábitos. Si ustedes se autoanalizan y ven, por ejemplo, la ruta que toman todos los días en su vehículo para llegar a su trabajo, pues se van a dar cuenta que seguimos patrones que son repetitivos, ¿no? Habrá quien optemos por cambiar las calles por donde acudimos desde la casa a la oficina, pero generalmente seguimos un patrón de comportamiento específico para tomar una decisión, y en este caso para salir de un punto A a un punto B, pues generalmente nos comportamos de la misma manera. Adelante, por favor. Lo mismo sucede con otras actividades que pueden ser un poco más complejas, y que esto, pues bueno, es conocimiento, es insumo relevante para algunos campos del conocimiento, como el caso del marketing, ¿no? ¿Cómo hacemos para elegir? ¿Cómo hacemos para comprar? Yo siempre he pensado, cuando voy al centro comercial, cuando voy al súper, y hay una serie, o sea, todo un anaquel lleno de jabones, por ejemplo, ¿qué es lo que considera una persona para llegar y tomar exactamente un tipo de jabón cuando hay 50 variedades distintas? Evidentemente que ahí confluyen diferentes factores para poder tomar una decisión. Nuestra experiencia en relación al costo, pero también la imagen, los colores, las formas, y que todo esto conforman patrones cognitivos para que nosotros lleguemos a tomar una decisión algo más compleja, como por ejemplo elegir un producto para comprar. Aquí hay elementos que necesitamos considerar en la toma de decisiones. Adelante, por favor. Que tienen que ver con situaciones de incertidumbre, ¿sí? Y situaciones de riesgo. No estamos hablando de lo mismo, una situación de incertidumbre, que una situación de riesgo. Una situación de incertidumbre técnicamente es una condición en la que desconocemos información respecto a algo y que está asociada íntimamente al futuro en la decisión que vamos a tomar. Un poco en el discurso elevado, lingüísticamente hablando, diríamos que es una anomalía epistémica, que no es otra cosa más que para construir nuestra decisión, que implica una información imperfecta. Es decir, tenemos pocos elementos para poder tomar una decisión. Entonces, en ese rubro entraría nuestra característica de incertidumbre, ¿de acuerdo?
más adelante vamos a ver la diferencia con riesgo. Para poner un poco en el terreno práctico este constructo de incertidumbre, yo les quiero mostrar la siguiente imagen. Adelante, por favor. Y yo les preguntaría, ahí, en esta imagen que vemos, sabemos que juegan diferentes factores en nuestra decisión. Esto es una decisión distinta, ya no es qué tipo de camisa me voy a poner, qué color de pantalón me voy a poner, o qué tipo de jugo voy a elegir en el súper. Aquí entran en juego diferentes elementos. Por ejemplo, la parte visual. Ahí estamos viendo un platillo gourmet, ¿no? Un platillo gourmet que tiene diferentes características que de acuerdo con mi experiencia previa, ¿sí? Puedo decir, mira, yo estoy viendo que son pequeñas láminas de algo que parecería, de acuerdo con mi experiencia previa o en mi inferencia, que es, pues que tiene que ver con pescado, ¿no? Que tiene que ver con un tipo de alimento del mar. Y la pregunta aquí, pues un poco en este juego intelectual, en este juego cognitivo, es, pues yo preguntaría, oigan, ¿se les apetece eso que ven ahí? ¿Se les antoja lo que ven ahí en el plato? ¿Sí? Si dijera, oigan, les invito a que comamos esto en este momento, ¿qué me dirían? ¿Sí? Yo sé que ahorita quizá no puedan contestar todos, tenemos una cantidad de asistentes considerable como para que repitan, pero vamos a respondernos a nosotros mismos si es que tomáramos la decisión de comerlo o no comerlo. Y ya un poquito más adelante me dirán cuál fue su juicio en relación a esta invitación virtual. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos, por favor, más adelante. Aquí hay algo que desde lo teórico podemos echar mano para poder entender este principio de la incertidumbre. Este señor que ven ahí, Heisenberg, Premio Nobel de Física en 1932, alemán, ¿sí? Justo postuló este principio de incertidumbre que desde la mecánica cuántica establece una relación de indeterminación, o principio de incertidumbre, postulando la imposibilidad de que ciertas pares de magnitudes físicas que son observables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria. Es decir, no puedo conocer el comportamiento de esas magnitudes, ¿sí? De esas partículas, no puedo determinar, ¿sí? No puedo determinar su comportamiento, ¿sí? Para poder entender de manera cotidiana, de manera muy fácil, este principio de Heisenberg, que parecería muy complicado desde la mecánica cuántica para entender la incertidumbre, continuamos. Les voy a poner un ejemplo terriblemente práctico. Adelante, por favor. Si en este momento nosotros llamáramos a un amigo o a una amiga, ¿sí? No tendríamos certeza, no tendríamos certidumbre al respecto desde dónde nos va a contestar. En cuanto a localización geográfica y en cuanto a, si yo, por ejemplo, le hablo a un amigo o una amiga a su teléfono celular, no voy a tener certeza de dónde se localice exactamente. Yo no sabré si está en la oficina, si está en un cine, si lo podré inferir si es que no me contesta, si está en su casa, ¿sí? O si va en tránsito, si va manejando, pero tendría mucha mayor probabilidad de saber físicamente dónde está si le llamo un teléfono fijo, que ya no es tan común, los teléfonos fijos, ¿no? Pero podría yo tener mayor certeza al respecto en dónde se localiza físicamente. Esto es análogo al principio de incertidumbre, ¿sí? No podemos saber la posición y la cantidad del movimiento de una partícula. Ese es el principio de incertidumbre que estableció Heisenberg y que nos puede servir como una analogía para poder entender esto. ¿Ok? Continuamos más adelante, por favor. Ahora, la incertidumbre tiene, fíjense qué curioso eso, tiene una base cultural también, ¿sí? Culturalmente
a nosotros nos han enseñado que la incertidumbre es mala, ¿sí? Que es un estatus, un estado emocional que es desagradable, y por ser desagradable no es bueno, cuando no necesariamente es eso. Quienes nos dedicamos a la investigación sabemos que el principio de certidumbre es terriblemente natural a nuestra práctica de investigación. Ahora, no quiere decir que nos regodeamos en la incertidumbre, sino que sabemos que es una condición natural, ¿sí? Es una condición, ¿sí? Muy común, una condición cotidiana que no necesariamente es desagradable como tal, pero que culturalmente eso nos han enseñado, que la incertidumbre no es buena, que no es buena consejera, ¿no? Quien se dedica, insisto, al terreno de la investigación formal científica, pues debe de estar muy familiarizado con esto y debe de resultar algo común. A diferencia, este constructo de incertidumbre, a diferencia del riesgo, adelante por favor, ¿sí? A diferencia del riesgo, el cual vamos a denominar como esa combinación entre la probabilidad que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Hay una gran diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo tiene la posibilidad de ser medido. Tenemos capacidad de medir el riesgo, que no necesariamente la incertidumbre. En el riesgo sí podríamos medirlo, porque ahí se da una combinación de factores, de variables, entre probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Posibilidad de que sucedan las cosas y las consecuencias negativas que tendría en esta relación de causa-efecto. ¿De acuerdo? Entonces, en todo caso, ¿sí? En todo caso, si yo considero el riesgo en función de esas consecuencias negativas, podría yo predecir el riesgo, lo que no podría yo hacer con la incertidumbre. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan del platillo que les invitaba? ¿Sí? Vamos a ver la siguiente plantilla. Por favor, adelante. ¿Qué me dirían ahora? ¿Sí? El plato que les estaba yo invitando se trata de un fugu, ¿no? De un pez globo. Este pez que por sus características, pues solamente chef con acreditación internacional pueden preparar y que resulta ser sumamente peligroso el ingerirlo, ¿sí? Por el contenido tóxico de su carne, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿lo comería? ¿Sí? Tal vez alguien me diría, bueno, yo sí, claro, y por supuesto lo como, pero considerando factores. Tendría yo que considerar factores de riesgo, ¿sí? ¿En dónde lo voy a comer? ¿Quién lo va a cocinar? ¿Bajo qué condiciones lo voy a comer? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí podríamos establecer un determinado nivel de riesgo al ingerir ese tipo de alimento. ¿De acuerdo? La incertidumbre se asocia con no tener información al respecto de y el riesgo en cuanto a la probabilidad de una consecuencia negativa. En ese sentido, en el segundo constructo, más adelante, por favor, si podemos avanzar, ustedes pueden encontrar que nosotros tenemos elementos, tenemos instrumentos, tenemos herramientas como para calcular, estimar el riesgo. Todos conocemos que existen matrices de riesgo, ¿sí? En que entre una relación entre ordenadas y abscisas yo puedo tener las probabilidades de que suceda un evento en relación con sus consecuencias, y a partir de ello, de ese cruce de información entre probabilidad y consecuencias, determinar, mira, pues tengo un riesgo crítico, o tengo un riesgo alto, medio, o un riesgo bajo. Y en función de eso, pues tomar una decisión, ¿sí? Tomar una decisión al respecto de cualquier situación de mi vida, ¿no? Entonces, técnicamente, científicamente, formalmente, podríamos tomar decisiones echando mano de este tipo de herramientas con las cuales contamos. Ahora, teniendo como referente, o sea, la incertidumbre y el riesgo, vamos a vincularnos y a preguntarnos, la que sigue, por favor, si es que podemos relacionar la incertidumbre y el riesgo con la vocación, ¿sí? ¿Qué me dirían aquí al respecto? ¿Qué podríamos pensar? ¿Realmente podemos
asociar el estatus de incertidumbre, relacionarlo con la vocación, o el riesgo, o sea, tomar el nivel de riesgo en relación con la decisión, con una decisión vocacional. Y esto es interesante que lo reflexionemos, porque generalmente andamos por la vida con conceptos equivocados, como por ejemplo, con este concepto de orientación vocacional, por ejemplo, ¿no? Invariablemente escuchamos el término, no, es que vamos a dar orientación vocacional a los jóvenes. Y aquí estamos cometiendo, pues, un error grave, porque la vocación no se orienta, ¿sí? Entonces, si avanzamos, por favor. La vocación no se orienta, la vocación es un llamado a ser, ¿sí? Es como, un poco, utilizo esa imagen del ángel, es como un toque de clarín, ¿sí? Así como en el ejército, cuando tocan el clarín en el ejército es un llamado, ¿sí? Pero el toque de clarín es un llamado a ser, ¿sí? Entonces, aquí sería también un error que estemos pensando, dice, bueno, ¿cómo elegir la vocación? Pues la vocación no se elige, ¿sí? La vocación se identifica, ¿sí? La vocación se siente, la vocación se escucha, pero es un escuchar interior. Esto quiere decir que la vocación es inusurpable, ¿okay? Nadie puede escuchar el clarín por cada uno de nosotros. Nadie puede escuchar el clarín por mí. O sea, yo tengo que escuchar mi propio clarín, ¿sí? Que me dice cuál es mi vocación, ¿sí? Entonces yo tengo que identificar esto. En ese sentido, la vocación se descubre. Es un proceso de descubrimiento, es un proceso interno. Entonces, no puede ser que alguien venga a orientarme en mi vocación, porque cada quien tiene una vocación muy particular. ¿Que podemos tener vocaciones compartidas? Sí, por supuesto. Claro, y muchos podemos tener una vocación compartida, pero nadie puede venir a elegir mi vocación, ¿sí? Sino que yo soy el que tengo que identificar mi vocación, ¿ok? Adelante, por favor. Miren esto. Si observan esos grandes personajes que están ahí, yo les preguntaría, oigan, ¿y qué es lo que reconocen con mayor facilidad en estas personas? Si yo les preguntara eso, no sé si lo podrían, tenemos oportunidad. Por el chat te pueden contestar y también personalmente ellos pueden participar si quieres. Sandra, se le desconectó la conexión. Parece que se presentó problema con la conexión al doctor Edel. Sí, ya me habían participado que en México habían tenido una dificultad con conexiones. Ileana de México, ¿no? Listo, ¿sí me escucha? Ahora sí. Sí. Perdón por la interrupción. Perdón por la Doctor interrupción. Edel, ¿le pueden escribir por el chat o le pueden participar también? Usted toma la decisión. Igual, o sea, me pueden interrumpir sin ningún problema. Pues, entonces, si alguien quiere hacer un comentario directo, adelante, por favor. Los escucho. Sí, ok, porque la pregunta que estaba era, ¿qué veían en la foto? Ahí se nos fue la presentación. Okay. ¿Qué reconocen con mayor facilidad en estas personas? ¿Alguien me lo puede decir verbalmente? El liderazgo de algunos. Ajá. Dice la doctora Suklay, los valores de amor, paciencia, perseverancia. Dice Eduardo, la determinación. Dice Ileana Chon, la convicción, Delfín, ¿ok? La visión, dice Dayana. Y vean, si yo les dijera el liderazgo, la actitud de servicio, dice Arturo, evidentemente, ahora, si juntan todo esto, se darán cuenta que es mucho más fácil identificar en estas personas
su vocación, ¿sí? Alguien ha preguntado, por ejemplo, en la parte superior derecha aparece Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz de Guatemala. ¿Alguien se ha preguntado cuál es la profesión de Rigoberta Menchú? Sí. Digo, y no es difícil reconocerles el liderazgo, o sea, diríamos, Rigoberta Menchú y todos los que aparecen ahí, Mandela, Gandhi, Martin Luther King, etcétera, ¿necesitaron un título universitario? Sí. Pues no, resulta ser que lo que reconocemos en estos grandes personajes es la vocación. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Entonces tenemos vocación y algo que es muy importante es la profesión. ¿Qué creen? La profesión sí podemos elegirla, a diferencia de la vocación. En la profesión es la objetivación de la propia vocación, pero a través de una actividad profesional. ¿Sí? Aquí sí alguien puede venir, ¿qué creen? Y sí me pueden orientar en mi decisión profesional. Ahí sí me pueden proporcionar información para tomar la decisión al respecto de qué carrera voy a estudiar. Pero no lo pueden hacer con la vocación. Ahora, ¿qué rol juegan? ¿Qué rol juegan tanto la incertidumbre como el riesgo en la decisión de una profesión? ¿Sí? Adelante, por favor, doctor Conrado. Y miren, yo aquí les traigo esta analogía, o sea, un tanto siendo sarcástico, siendo ácido en mi comentario. Yo he dicho que a mí, cuando en mi época de estudiante, a mí me hubiera encantado poner un letrero afuera de mi universidad diciendo, este producto es nocivo para la salud, ¿no? Así como dicen las cajetillas de los cigarrillos o de las bebidas alcohólicas, ¿no? Un tanto previniendo a esas personas que llegan a la universidad para querer formarse, diciéndoles, tengan cuidado con las universidades, porque las universidades lo que hacen es transformar a las personas. Transforman a las personas. Es por eso un poco la analogía aquí con los Transformers, ¿no? Decía yo, y es que las universidades tendrán claro qué clase de Transformers quieren formar. Porque las universidades generalmente se preocupan por este tema de las competencias, de las destrezas, de las habilidades, y eso está bien. Pero lo que yo siempre me he preguntado, si es que las universidades se cuestionan, se preguntan qué clase de personas quieren formar, no qué clase de profesionales. Y un poco haciendo la analogía con esto, dirá, bueno, y tendrán clara las universidades qué clase de transformers quieren formar, qué clase de transformers quieren producir. ¿Sí? En esta combinación entre destrezas, competencias, habilidades, ¿sí? Para el mercado laboral, para la propia vida. ¿Ok? Adelante, por favor. Bueno, entonces, si yo quiero asociar estos dos constructos del riesgo y la incertidumbre, en primera instancia, la incertidumbre que habíamos dicho que tiene que ver con manejo de información, no tengo una claridad al respecto de cuál es la información que debo de tener para elegir una carrera, pues esto es muy sencillo. Yo digo, no hay para dónde hacerse. La información que necesitamos proporcionar para minimizar la incertidumbre tiene que ver con esto que aparece acá. ¿Sí? La carrera de cualquier persona o de cualquiera de nosotros que está en esta sala está en estas 6 áreas del conocimiento. No hay para dónde hacernos. O nuestra formación es en físico-matemáticas, o es en administración, o es en sociales, es en humanidades, es en químicas, o es en biológicas. No hay otro campo de conocimiento al respecto. Hay campos de conocimiento que resultan de una aleación, pero principios para tomar una decisión. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo que ahora necesitamos, vamos a la que sigue, por favor. Perdón, perdí la presentación. Ahí está, ¿ok? ¿Qué más necesito saber para minimizar la incertidumbre?
que el tipo de decisión que va a tomar cualquier persona con respecto a su carrera profesional tiene fundamento en principios, ¿ok? Y básicamente en 5 principios. El primero, que es el principio de congruencia, al que todo el mundo anhelaría, en donde efectivamente la decisión que yo tome con respecto a una profesión está fundamentada en mis habilidades, en mis intereses y en mis rasgos de personalidad. Es decir, hay un equilibrio entre esta trípode para poder tomar una decisión. O puede ser que también actúe yo por el principio de realidad. Es decir, con base en mis prejuicios o mi propia intuición del campo laboral, decir, pues esta carrera está muy competida, ¿sí? El campo laboral está muy saturado y por eso voy a actuar en función a elegir una carrera que no esté tan saturada en el campo laboral. Estaría yo actuando por un principio de realidad. Pero también podría hacerlo por un principio de semejanza, que es decir, que se pueden elegir carreras, ¿sí? O incluso universidades análogas, ¿no? Me dicen, no quiero estudiar arquitectura, pero estudio ingeniería industrial. Carreras que son cercanas. O la posibilidad que tengo para estudiar en una universidad, pues no tengo para estudiar en una universidad privada, pero sí en una pública, o viceversa. ¿Ok? El penúltimo de los principios es un principio residual, en donde puedo poner en prioridad 2 carreras de diferentes campos del conocimiento. Por ejemplo, una carrera del área de administración y una carrera del área de ciencias de la salud. Y en prioridad, decir, pues voy a tomar primero la de ciencias de la salud y como aplicando el principio residual, una carrera en el área de administración, que son dos campos de conocimiento distintos. O lo interesante de acá, y como se han visto en diferentes universidades, hay una aleación en los campos del conocimiento, en donde combinan diferentes disciplinas, ¿sí? En caso particular de carreras como mecatrónica o órtesis y prótesis, en donde hay una combinación entre campos de conocimiento que resultan de una aleación, y por tal puedo actuar con un principio de aleación para tomar la decisión. ¿Ok? Continuamos reduciendo el nivel de incertidumbre, tomamos todas esas áreas del conocimiento, las metemos como una especie de embudo, ¿sí? Y al donde vamos a ir a parar no es otra cosa más que a familias de ocupaciones, ¿de acuerdo? Si yo, mi área de orientación principal tiene que ver con el área de administración, yo meto en el embudo la administración y busco las familias de ocupaciones relacionadas con esa área de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo ya puedo tener una base de conocimiento que va a reducir mis niveles de incertidumbre, pero que lo que tengo que hacer es contemplar los niveles de riesgo en todos los sentidos para elegir una carrera. Niveles de riesgo en cuanto a qué. Pues estamos pensando en cuanto al mercado laboral, ¿sí? Justo de eso trata este tema, uno de los tópicos que vamos a abordar en esta charla. ¿Ok? Continuamos, por favor. Nuevamente, otro ejercicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dirían con respecto a estas personas que ven en pantalla? ¿Qué caracteriza a estas personas? A diferencia de las otras que habíamos visto. ¿Qué me dicen en el chat? Díganme qué opinan en el chat, por favor. ¿Qué caracteriza? Dice tenacidad, visionarios, arriesgados, innovadores, dice Ileana. ¿Qué más? ¿Qué caracteriza a todos? Liderazgo nuevamente. Pero liderazgo de la misma manera como lo que vimos con los demás personajes. No, ¿verdad? Es un liderazgo distinto. ¿Sí? ¿Qué podría caracterizar el emprender? Son emprendedores, ¿ok? Son atrevidos, ¿de acuerdo? Si alguien me dice, se relacionan con tecnología, dice Hugo, estupendo. Si alguien me dice, hey, son innovadores, ¿ok? Son innovadores tecnológicamente hablando, también se las compro, ¿sí? ¿Y qué más comparte?
Yo les voy a dar una característica, persiguen una idea, tienen un liderazgo dinámico tecnológico. Yo les voy a dar una característica que comparten que a lo mejor nos va a hacer crisis cognitiva. No terminaron una carrera universitaria. ¿Sí? Son grandes emprendedores, tienen gran liderazgo, ¿sí? Son innovadores y no concluyeron una carrera universitaria. ¿Sí? Alguien, de manera suspicaz, puede decir, entonces, para ser innovador, ¿sí? No necesito estudiar en la universidad, no necesariamente. ¿Ok? Con esto no quiero ni minimizar, ni satanizar, ¿sí? El hecho de elegir una profesión, de elegir una carrera. ¿Ok? Pero lo que sí puedo decir que de acuerdo con la experiencia de estas personas y de las anteriores, ¿sí? La carrera no necesariamente determinó el parteaguas en su vida. ¿Sí? Formó parte importante de su vida. Dice, cuestionan los sistemas establecidos, ¿ok? Rompen esquemas. Son personas que tienen pensamiento disruptivo, ¿de acuerdo? Fíjense, cuando yo tomaba la decisión al respecto de qué era lo que quería profesionalmente hablando, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Yo le decía a mi familia, a mis padres, que quería ser psicólogo. ¿Sí? Y yo quería estudiar psicología. Y lo primero que me dijeron, ¿sí? Mis familiares, mis amigos, mis conocidos, me dijeron, psicólogo, te vas a morir de hambre. Algo que en ese momento, de acuerdo con mi experiencia, pensé, es que las personas como que intentan instaurarte chips, intentan instaurarte mantras, intentan instaurarte ideas preconcebidas al respecto de lo que pretende ser, ¿sí? De lo que quieres ser, de lo que aspira a ser, ¿sí? Para impedirte continuar con eso que intuyes tú, con ese llamado interno, ¿sí? A desarrollarte profesionalmente hablando. ¿Sí? Pues yo tuve, digo, no me da pena decirlo, tuve la oportunidad de estar ante el director de un hospital general en la Ciudad de México, sentado frente de él, ¿sí? Ofreciéndome que si yo estudiaba algo distinto a lo que fuera psicología, que era lo que quería, él se hacía cargo de mi carrera profesional. Fíjense hasta qué punto trató de persuadirme en ese sentido y mi primera recomendación es no se dejen instaurar esos chips, ¿sí? No solamente en las decisiones de una carrera, sino cuando a ustedes intuyan, sientan un llamado interior a hacer algo, continúen, persistan en ello. Adelante, por favor. Bueno, otro de los chips que a lo largo de mi formación académica en la universidad pude percibir, ¿sí? Es que los profes decían, el 10 es para el libro, el 9 es para el profesor y de 8 para abajo es para los estudiantes como calificación. Es decir, que aquí los libros siempre tienen la razón, ¿sí? Que los maestros siempre tienen la razón y culturalmente nos han dicho que los padres siempre tienen la razón. ¿Sí? Y lamentablemente no es así, no es precisamente lo correcto. Hay una ocasión en una clase de neuroanatomía, un profesor estaba hablando acerca de las circunvoluciones cerebrales y señalaba un área y que, pues bueno, yo no sé si afortunado o lamentablemente, se me ocurrió señalar al profesor que estaba indicando una circunvolución distinta a la cual estaba expresando y por haber tenido el valor, por haber tenido el valor de decirle, pues, y se lo dije con toda la cortesía, no se lo dije con prepotencia ni con petulancia, por tener el valor de decirle que se estaba equivocando en la circunvolución, pues el profesor me distinguió ante el grupo, me reprobó por haberle dicho haberle señalado que se estaba equivocando. Insisto, no lo hacía yo de una manera agresiva, sino lo hice de una manera muy, muy cortés, y sin embargo, eso
pues no me lo permitieron. ¿Por qué? Porque este chip de que los profesores siempre tienen la razón, ¿sí? Pues es una especie de mantra que lamentablemente no nos conduce a tener un patrón cognitivo saludable. Adelante, por favor. Miren, otro de los chips que, bueno, he escuchado y que a lo largo de la propia formación, y esto tiene que ver con las profesiones, quizá ustedes hayan escuchado cuando las personas les dicen, ah, es que usted es aprendiz de todo y maestro de nada. Históricamente, antes se estudiaba un pregrado en un campo de conocimiento. Voy a poner un ejemplo. Alguien estudiaba contaduría y necesariamente tenía que hacer una maestría en contaduría y terminar un doctorado en contaduría. O en la familia también, si el abuelo era contador, el papá tenía que ser contador y el hijo tenía que ser contador, ¿sí? Inclusive, cuando uno cambiaba, por ejemplo, estudiaba un pregrado en un campo de conocimiento y estudiaba una maestría en un campo de conocimiento distinto, decía, oye, ¿te sientes bien en lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Digo, con el paso de los años, afortunadamente, esto ha cambiado y nos hemos dado cuenta que ahora no solamente no es mal visto, sino que es deseable movernos dentro de los diferentes campos del conocimiento, y por una razón sencilla, porque en las fronteras del conocimiento vamos a hallar la innovación, ¿sí? Y esto es hasta recomendable. Adelante, por favor. Miren, si pensamos, si nos anticipamos nuestro desarrollo profesional ya a un campo laboral específico, ¿sí? Pues tenemos información para contrarrestar esta incertidumbre y el riesgo en función a lo que caracteriza los diferentes campos laborales. Y algo que a mí me ha captado mucho la atención es que cuando egresas de un pregrado, egresas de una universidad y enfrentas el campo laboral, tú te puedes encontrar que al momento que te quieres contratar con alguna organización, con alguna empresa, con alguna institución, te empiezan a dar las cualidades o el perfil del puesto. Te dicen, usted debe de tener tolerancia a la frustración, administración del tiempo, liderazgo efectivo, trabajo colaborativo. Y dices, ¿en qué momento a mí en la universidad me formaron en todas esas habilidades que ahora sabemos que son habilidades blandas, ¿no? Que son soft skills? ¿En qué momento me formaron en eso? ¿En qué momento me dijeron tolerancia a la frustración y tolerancia al jefe 1, 2 y 3, ¿no? Trabajo colaborativo 1, 2 y 3, ¿sí? Inteligencia emocional 1, 2 y 3. Pues por supuesto que no. O sea, no me formaron en eso, pero el campo laboral me lo está demandando, ¿sí? Así como hay demandas específicas de carreras, también hay demandas de habilidades blandas. Estamos viendo el ranking de las 10, ¿sí? Habilidades blandas que más se demandan: trabajo en equipo, comunicación, administración del tiempo, resolución de problemas. Y dices, oiga, y curricularmente, ¿en qué momento me formaron en estas habilidades blandas? Adelante, por favor. Sí. Ahora, si hacemos un análisis de manera muy reciente de los últimos años en respecto a bueno, ¿cuál será nuestro nivel de riesgo en el momento de elegir un campo laboral en función del mercado y en función del desarrollo profesional? Pues bueno, aquí tenemos algunas cantidades, algunas cifras para poder ir normando nuestra decisión. Si estuviéramos en Europa, hiciéramos un comparativo al respecto de los ingresos en euros por campo de especialidad, o sea, el más cotizado, si ustedes observan ahí, anda en la dirección ejecutiva en banca de inversión, ¿no? Entonces, pues trataríamos de canalizar la propia formación hacia el sector financiero o dentro de las profesiones más buscadas en función del salario. Pues ustedes observan ahí que una de las profesiones con mayor
mayor preferencia está como socio estratégico en el campo de conocimiento de los recursos humanos. Entonces, podría yo pensar que estas podrían ser factores determinantes para tomar una decisión. ¿Y qué tal que me vengo a la Ciudad de México? Adelante, por favor. Y volteo a ver cuáles son las 10 carreras mejor pagadas de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad. Y el Instituto Mexicano me decía, pues mira, pues tendrás que estudiar medicina o tendrás que estudiar carreras en el área de finanzas, de la banca y los seguros, o de la construcción y la ingeniería civil para estar en el top 3 de carreras, ¿ok? Y lo mismo en relación con los salarios. Estar en el campo de las ciencias ambientales para aspirar a ganar en pesos mexicanos por arriba de los 21,623 pesos mexicanos, o en el área de química, o en el área de servicios de los transportes. Entonces, pues bueno, puedo hacer mi matriz de riesgos considerando todas estas variables en cuanto a campo de conocimiento y nivel de ingresos, considerando que no serían los únicos factores que podría yo contemplar al momento de elegir una profesión. Hay un elemento, una dimensión importantísima al respecto de nuestro futuro profesional, la que sigue, por favor, y que esto tiene que ver con la convicción. Que esto, la convicción, ¿sí? En la convicción también se entrena la convicción, ¿sí? ¿A través de qué? A través de miradas de futuro. Sí es un llamado interior al respecto de lo que queremos ser a través de nuestra vocación, pero de qué estamos convencidos, de qué tenemos certeza, hacia dónde vamos. Eso tiene que ver con miradas prospectivas. Otra habilidad blanda que la universidad, pues que no necesariamente vi que me diera perspectiva 1, 2 y 3. ¿Cómo anticipar escenarios futuribles en el mercado laboral y en todos los contextos? Y esto se puede hacer ejercitándolo, ¿sí? De manera deliberada. Podemos desarrollar miradas prospectivas, ¿sí? Pero, ¿cuándo me formaron como universitario para poder tener una mirada prospectiva? La prospectiva la desarrollé con la práctica y con el interés en ese campo de conocimiento. Este contexto pandémico en el cual vivimos, yo cuando escucho que las personas opinan en relación a los tomadores de decisiones, sobre todo en el sector salud, decir, no, pobrecitos, es que nunca habían enfrentado algo así. Digo, no, eso no es posible, ¿sí? No tuvieron capacidad prospectiva para anticiparse a una situación, ¿sí? Y alguien que tiene liderazgo en cualquiera de los campos del conocimiento se anticipa a este tipo de situaciones. Eso es lo que da la convicción al respecto de lo que pretendemos, exactamente a dónde queremos llegar y de qué manera, qué es lo que queremos hacer para llegar a donde pretendemos llegar, ¿sí? Es un poco esto de el libro de Alicia en el País de las Maravillas, en donde dice, pues si no tienes claro para dónde vas, cualquier camino que tomes es bueno, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos tener mucha claridad y necesitamos desarrollar de manera deliberada esta capacidad prospectiva. Adelante, por favor. Bien, un chip que sí debemos permitir que nos los instauren es cuando alguien voltea y destaca alguna cualidad que tenemos, ¿sí? Cuando alguien se acerca a ti y te dice, oiga, usted tiene madera de esto. A mí de manera particular me marcó una profesora, una académica que se aproximó a mí, una maestra de estadística, una gran maestra, la doctora Guillermina Rojas, se acercó y alguna ocasión, por ahí de los años 80, se acercó y me dijo, Edel, usted tiene madera de investigador. Y hagan de cuenta que me puso el chip, ¿sí? Le compré la idea, me puse el chip de que yo tenía características, cualidades para poder desarrollarme profesionalmente en el ámbito de la investigación. Lo mismo, cuando yo dije que quería ser psicólogo, que me dijeron, te vas a morir de hambre, también me dijeron, ¿quieres ser investigador? Te vas a morir de hambre.
Y véame, soy feliz, estoy realizado, tengo más de 17 años en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, trabajo de manera multidisciplinaria y soy terriblemente feliz con lo que hago y no me he muerto de hambre, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes escuchen esos comentarios que son positivos hacia sus personas, que destacan cualidades en ustedes, tómenlo como chip, pónganselo, ¿sí? Asimilen y que ustedes tienen capacidad para hacer esto. Y bueno, con la siguiente plantilla termino. Hemos escuchado hablar de vocación, hemos escuchado hablar de profesión, hemos escuchado hablar de convicción. El chip, que digo yo que es un chip de oro, o sea, no se compara con ningún otro, y que yo sí le invitaría a todos que nos los pongamos, que es el chip de la pasión por lo que hacemos. ¿Sí? Nadie nos puede venir a vender pasión, necesitamos sentir pasión por lo que hacemos, ¿sí? Por todas nuestras actividades. Yo he platicado, tengo 2 hijos, tengo una familia hermosa, y a mis 2 hijos siempre les he dicho que mi mejor herencia que les puedo dejar es transmitirles la pasión por lo que hago, la pasión por mi trabajo, la pasión por la investigación, la pasión por los entornos virtuales de aprendizaje, la pasión por colaborar, la pasión por innovar, por transformar. Y yo creo que esa es la mejor herencia que podemos dejar a cualquier otra persona. En términos de aprendizaje, los seres humanos siempre aprendemos de la misma manera, y una de las maneras de aprender es a través del ejemplo, aprendemos a través de los demás. Y poder ser, se los digo con mucha modestia, poder ser ejemplo de pasión, a mí me mueve mucho en mi vida, en mi profesión, en lo que hago. Termino con una frase que para mí es célebre, ¿sí? De un filósofo francés, de Maurice Blondel, que nos dejó como legado que el futuro no se prevé, sino se construye, se prepara, ¿sí? Y tiene muchísima razón, ¿sí? El futuro necesitamos construirlo, necesitamos elaborarlo, necesitamos visualizarlo en el día a día. Justo a eso me refiero con tener miradas hacia escenarios futuribles, miradas prospectivas, miradas anticipadas, en donde podemos ver cuál sería nuestro futuro laboral, cuál sería nuestro futuro profesional, cuál sería nuestro futuro mercado laboral, y sobre todo la posibilidad de poder enseñar esto, que podemos enseñar a construir escenarios futuribles a los jóvenes. Esto es algo que a mí me mueve muchísimo y que me encantaría poder seguir discutiéndolo. Yo sé que pues ya mi tiempo se finalizó, se agotó, pero que eso es algo que, pues bueno, yo quería transmitírselo el día de hoy a ustedes. Finalmente, dejarles mi contacto en Twitter, pues si quieren seguirme en Twitter, mi cuenta es RDLN, y pues bueno, a mí me encantaría aprovechar este espacio que nos resta para escuchar sus puntos de vista, escuchar sus comentarios y escuchar su punto de vista. Yo quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Rubén Edel. El auditorio está abierta para las preguntas. Pueden hacerla, levanten la mano y inmediatamente toman el micrófono y compartimos la experiencia vivida hoy con el doctor Edel. Ok, dice la doctora Elena Chong, dice: el entorno creo que a muchos nos ha movido el piso y nos hizo hacer un alto para reflexionar si vamos bien o nos regresamos. Me imagino que se refiere al contexto sanitario que vimos en relación al COVID. Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? Fue disruptivo el contexto y que nos detuvo en diferentes esferas, principalmente la social, y nos hizo recluirnos
de alguna manera en nuestros hogares y tener dinámicas distintas, ¿no? Y empezando por nuestras formas de trabajar. Digo, yo que estoy en el campo del conocimiento desde hace 3 décadas del aprendizaje mediado por tecnología, a mí si alguien me hubiera dicho que una pandemia iba a poner en primera línea la virtualidad, no lo hubiera yo creído. Y sin embargo nos está, desde hace 30 años vengo diciendo de las bondades que tiene la virtualidad y que lamentablemente tuvo que pasar esto para que la humanidad se diera cuenta del gran valor que tiene la interacción virtual. No descarto la presencialidad, a mí la presencialidad me encanta, soy fan de la presencialidad, pero sí el gran valor de la virtualidad para los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bien, algo más. ¿No tienen el micro abierto? ¿No los podremos escuchar? No. Es mejor que tomen el micrófono y hagan la pregunta, la reflexión, las aportaciones, que escribir en el chat en este momento, porque ya el doctor terminó su presentación. Estar atento a sus inquietudes. Dice Marisol, todos podemos instalar chips desde la docencia, por supuesto. ¿Sí? Ahí lo que tenemos que ver es, fíjense, el potencial que tenemos para poder programar el destino de una persona. Porque como un docente, con un comentario de un docente, puede sellar la vida de un estudiante. ¿Sí? Cuando lo puede sellar positivamente, estupendo, ¿no? Yo le agradezco infinitamente a mi maestra esto que me dijo, usted tiene madera de investigador, y que me selló, me marcó por completo. Pero qué tal que me hubiera dicho algo distinto, ¿no? Esto de que usted es un aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Y decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Sí? Puedo aprender de todo, ¿sí? Me puedo adaptar a todo, ¿sí? Vean el valor, la trascendencia de nuestra actividad docente, ¿no? Para formar personas. Pues estamos marcando el destino de las personas. Bien, algo más, dice la doctora Zulay, me encanta el tema y ahora debemos buscar estrategias para mantener la pasión. Sí, completamente de acuerdo. ¿Sí? En el transcurso de nuestro desarrollo profesional, nuestras motivaciones cambian. ¿Sí? Los seres humanos así nos comportamos, nuestras motivaciones pueden ir cambiando. Hay que ir redescubriendo nuestras motivaciones para mantener esa pasión en lo que hacemos. Y podemos tener reconfiguraciones en el camino, ¿no? Muy bien. Pues bueno, yo creo que no quieren hablar. ¿Les da pena hablar? Tomen el micrófono. Eliana, tengo que activar el micrófono. Eliana. ¿Sí? Pues, ¿se escucha? Sí, ahí está. Adelante. Perfecto. Ok, bueno, antes que nada, pues buenas noches a todos y bueno, gusto saludar también aquí al doctor Edel. Y pues más que una pregunta es un comentario, una reflexión que justo venía haciendo hoy al mediodía, porque creo que a todos, como puse por ahí en el comentario, de repente sentimos como que se nos movió el piso, ¿no? Y como que nos hizo un poquito dudar, ¿no? O ver, vamos bien o nos regresamos. Y justo hace un momento venía reflexionando y yo decía, las escuelas, las instituciones educativas, y haciendo el uso de las metáforas, ¿no? Una institución educativa pudiera ser vista como un gimnasio que lo que busca es fortalecer y desarrollar músculos, y venía pensando, y bueno, los músculos serían precisamente la habilidad para leer, investigar, reflexionar, escribir, hablar, trabajar en equipo, resolver problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo sola le dije, bueno, probablemente luego alguien me diga, bueno, pero para eso están también las caminadoras, ¿no? Y las bicicletas fijas. Pues sí, pero no sería lo mismo. Entonces, pero como esa podría ser la tecnología para fortalecer la competencia. Exactamente, ¿no? La tecnología podría ser como que esa herramienta, ese instrumento, pero es un complemento, es un apoyo, ¿no? Entonces, bueno, como que eso en lo personal fue como una forma de decir, bueno, no vamos tan mal, las escuelas, las instituciones
con todos los que la conformamos, somos sumamente importantes para que las personas puedan desarrollar los músculos. Y era bueno lo que quería comentar para como fortalecer el tema de la pasión, ¿no? Oye, Iliana, ¿y cuáles serían los complementos alimenticios si es que vas al gimnasio, metafóricamente hablando? Metafóricamente hablando, los complementos alimenticios, pues yo creo que a lo mejor este tipo de vinculaciones Ajá. que son sumamente enriquecedoras, definitivamente, el tener la oportunidad de aprovechar estos espacios para compartir con profesores, para compartir con diferentes estudiantes, a lo mejor por ahí, ¿no? No sé, se me ocurriría. Todos los campos extracurriculares, ¿no? Que complementan la Exactamente, propia ¿no? formación profesional. Exactamente, no nada más enfocarnos no sé, hacer uso de la proteína, sino también a lo mejor vitaminas, hierro, calcio, no sé. Sí, esa es una excelente metáfora y que estimula el pensamiento divergente, ¿no? Sí, la verdad que sí es interesante. Gracias. Muchísimas, no, al contrario a ti, Iliana, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, quien les habla es Zulay para ustedes. Soy pues la doctora Zulay Rangel desde la Universidad del Táchira. Soy docente titular y tuve la oportunidad de poder estar con ustedes en este encuentro esta noche. Pues acá en Venezuela son las 9:35, pero pues me honra el hecho de haber estado en medio de un grupo de doctores de alta talla con temas de esta naturaleza. Gracias por su exposición, doctor Edel, y a todos los doctores y equipos que le acompañaron para hacer realidad este encuentro. Más aún en estos momentos de pandemia, donde por eso yo decía que la pasión es la clave, pues porque este virus nos trajo como resultado la toma de decisiones. Tú decides o te mantienes vivo o decides morir, o te mantienes activo o decides estar pasivo, o te mantienes a tener pasión por lo que hagas o decides no tenerlo. Las láminas lo mostraban. En una de las láminas nos decía, bueno, ¿qué le representa esta lámina? Ellos decidieron trabajar por el amor, por la paz, por la lucha, ¿verdad? Y así pueden surgir otras láminas en diferentes contextos, de repente innovadores, como nos mostró la lámina de los tecnólogos, ¿verdad? Los que lucharon por hacer nuevas ideas en el campo de la tecnología, y así pueden surgir otros, como también pudiera ser, por ejemplo, en el campo de los políticos, o otra rama que se quiera mostrar. Pero la conclusión definitiva es, escoge el camino, porque lo que para nosotros pudiera ser algo maravilloso o bueno, para otros no, porque dependerá de la cultura de donde nos encontremos. Algunos tal vez nosotros, como les digo, en otros países ofrecen otras cosas por ejemplo, lo que ocurrió con las Torres Gemelas, las personas que estuvieron allí lo hicieron honrando a su Dios, por ejemplo, ¿sí? Para ellos eso no era malo. Y hacen otras cosas y para ellos no es malo, pero depende de la cultura. Entonces uno dice, Dios, es el camino, es la cultura, pero lo importante es lo que decidamos, que tengamos tranquilidad dentro de nuestro ser, dentro de nuestro templo sagrado, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, y que lo que hagamos, pues definitivamente cerramos, lo que usted dijo, doctor Edel, lo hagamos con pasión. Muy bonita la presentación, muy bonita la exposición y el grupo de personas que nos acompaña. Mucho gusto, encantado de conocerlos a todos, aunque sea por la virtualidad. Gracias. Muchísimas Gracias a gracias, usted, doctora Zulay. doctora Zulay. Y tiene toda la razón. O sea, la persona tiene la capacidad de decidir. Las personas que veíamos al principio, los premios Nobel, ¿no? Tomaron la decisión, ellos tomaron la decisión de servir, ¿no? Y lo que nos mueve es el espíritu de servicio. Pero, bueno, en la mente de los seres humanos hay la polarización entre lo bueno y lo malo, la propia contingencia. Escuchaba a alguien decir que la contingencia sacaba lo mejor de las personas, pero también lo peor de las personas, en una situación extrema de confinamiento. Y tiene razón, pero ahí
optan las personas, toman la decisión al respecto de hacia dónde inclinar la balanza, ¿no? Y que finalmente la cultura juega un papel preponderante en esto, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Zulay. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Muchos dicen que la perseverancia es la que todos tengamos, es la que hará que todos tengamos éxito con tiempo, ¿ya? ¿No es mejor decir que es la pasión lo que lo hará? Ajá. ¿Es pregunta, Eduardo? Es comentario, es pregunta, pero sí, es para discutir un poco el tema, pero para entender un poco el tema que usted habló, porque es algo bien interesante. Siempre nos decían cuando muchachos y siempre nos decían cuando adultos y empezábamos nuestras carreras que la perseverancia era lo que nos va a llevar a tener éxito con el tiempo, ¿ya? Pero creo que es mucho mejor decir que es la pasión, ¿ya? Sí. Aquí podríamos entrar en esta discusión inacabable entre el huevo y la gallina, ¿no? Necesito pasión para ser perseverante, o necesito perseverante para tener pasión por lo que hago, ¿no? Entonces, pero al final del día yo creo que son insumos necesarios en nuestro comportamiento que nos dejan pues satisfacciones muy grandes en nuestra experiencia humana. Y nuevamente, no están en el currículum de la universidad, no está perseverancia 1, 2 y 3 como habilidad, como una habilidad blanda que tenemos que desarrollar en los seres humanos, ¿no? Al igual que, con el mismo valor que la administración del tiempo, la inteligencia emocional, ¿no? por citar algunas. Completamente de acuerdo, Eduardo. Gracias. Sí. En la exposición de esta noche me ha de verdad encantado eso de la pasión. Sin la pasión no es posible hacer las cosas porque la vida que transcurre tiene un valor infinito y lo que hacemos pues tiene que tener una condición de pasión para poder justificar ese esfuerzo. En todo lo que escuché está la pasión, pero está subyacente en el mensaje que usted dio lo que sería, vamos a decir, la esencia de lo que es el espíritu universitario, el cual es esa duda metódica, es decir, esa especie de prudencia y de sensatez y de sabiduría, como cuando uno escucha a una persona como lo hemos escuchado a usted, es algo que no se dice y es que uno, después de mucho esfuerzo, haciendo cosas, lo más que logra es hacer un poquito más profunda, hacer un poquito más culta la profunda ignorancia en que vive. Entonces, esa es la otra parte. Por un lado, uno tiene la pasión y por otra, el sentido prospectivo como exploración del futuro. Y en ese sentido, pues, entender que hay cosas que son importantes que están surgiendo ahora con toda esta disrupción tecnológica, y es que las máquinas tienen sesgos, pero los seres humanos tenemos ruido, como lo dice el profesor Kahneman. Es decir, en el sentido de que las máquinas, pues por algún desperfecto, pueden tener algunas desviaciones alrededor de un valor central, pero nosotros los humanos, en función o a partir de la interacción con el entorno, pues nuestros juicios pueden cambiar y eso es importante. Por eso es que esa sabiduría que está detrás de la pasión, que tal vez pues yo imagino que está en la esencia de lo que ha planteado el doctor Edel, porque de otra manera no podría hablar de la manera como lo hace, y lo cual pues felicito, y de verdad que me ha encantado estar entre todos ustedes por esas cosas. Sí, la pasión es de verdad importante, y lo otro es la humildad. La humildad de reconocer pues que nosotros estamos en el mundo de la academia para tener una duda de las cosas, pero una duda metódica. Muchas gracias, de verdad,
felicito a todos ustedes por permitirme haber estado acá y conversar algo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si haya algún otro comentario, alguna otra pregunta. Sí, doctor, primero que todo, muchas gracias por la presentación, excelente. Y me llama la atención, digo, de entrada le digo, estoy 100% de acuerdo con lo que ha planteado. Pero cuando hablamos de cómo relacionar esa realidad con el concepto tradicional, porque es lo que se ha experimentado hasta el día de hoy, de los sistemas educativos o de las instituciones pues, que tienen a cargo impartir de una u otra manera educación. Yo creo que, y usted claramente lo dijo en un momento determinado, las universidades o las instituciones educativas no enseñan la pasión particularmente, ¿no? Ni tal vez muchas de estas habilidades blandas. Hoy en día se ha empezado a hablar al respecto, pero tampoco ha sido un énfasis en general. Ahora, cuando uno, sin embargo, debería de ser de una u otra forma una responsabilidad de las instituciones educativas, ya que la misión de las mismas es poder facilitar el aprendizaje de los individuos que utilizan esos servicios con un objetivo de crear personas que estén en alta, que tengan la capacidad de desarrollar esas habilidades. Y tal vez nosotros lo que hacemos como instituciones educativas en términos generales es buscar crear un perfil basado en una necesidad de mercado que uno la convierte en algo netamente académico, ¿no? Entonces, por eso es que uno dice, bueno, el currículo es un currículo académico donde no tiene cabida estas otras habilidades porque no hay una manera digamos, de cuantificarla al punto de uno poder describir un currículum particular para lograr ese objetivo. Y eso tal vez es un error, pero es el rompimiento, la destrucción de la posible pasión que todo individuo trae consigo, empieza a perderse esencialmente desde que uno es un bebé. Los padres empiezan a tratar de dirigirlo en ciertas direcciones, o sea, no comienza con la universidad o con las instituciones educativas, sino que las instituciones educativas continúan con ese proceso, ¿no? Lo ideal que sería que los docentes, porque sí, usted también dijo algo muy claro, los docentes tienen un alto papel de influencia, que pueden modificar a personas y conducirlas en direcciones o bien coincide con esa pasión que puede tener el individuo o también puede enviarlas en la dirección opuesta, ¿no? Y eso también es una responsabilidad muy alta que tiene un docente. ¿Cómo que el docente entonces en principio debería tener la habilidad de poder identificar cuáles son las pasiones de un estudiante y poderlo orientar en esa dirección, lo cual está hasta cierto punto limitado por el hecho de que tiene un currículum que cumplir, ¿no? Entonces no hay esa flexibilidad para poder lograr estos objetivos, ¿no? Sin embargo, yo pienso que si los padres pudieran decirle a sus hijos, pues porque ahí es donde comienza todo este proceso, creo yo, de que persigan lo que les gusta, persigan aquellas cosas que les llaman la atención, que los apasiona, y desde los primeros momentos, los padres pudieran, o pueden, porque de hecho lo hacen muchos, identificar cuáles son aquellos elementos que a sus hijos les interesa, y una vez identificados, pues promoverlos, facilitarles todos los elementos que le permitan entrar más profundamente en aquella pasión que tienen. Pero muchas veces hacen lo contrario porque piensan, bueno, que como usted dijo al principio, si usted estudia esto, pues sí, claramente se va a morir de hambre, ¿no? Eso es un ejemplo que se reproduce mucho en la mayoría de las familias, pues, que cuestionan lo que alguien puede estudiar por el mero hecho de que en su percepción consideran que no es algo óptimo, ¿no? Pero ahora, ¿cómo conciliar todo eso dentro del ámbito educativo? No es digamos, algo fácil de abordar, ya que nosotros estamos limitados en una estructura que no permite esa flexibilidad. No sé qué opina al respecto. Ahí teníamos como pretexto hablar de la educación superior y hablar de las profesiones, de la vocación y la elección profesional, pero los propios sistemas y ambientes educativos desde el inicio juegan un papel preponderante para poder
tener la capacidad de descubrir las pasiones, porque contrariamente a favorecer el descubrir las pasiones, se aniquilan. El simple hecho de perder la capacidad de sorprenderse, de descubrir, de jugar, si ustedes se dan cuenta, conforme vamos avanzando en la formación académica, el juego está visto como algo que no es deseable, ¿no? Cuando es una manera natural de aprender jugando, ¿no? Una manera de aprender natural descubriendo, pero algo sucede que perdemos la posibilidad de jugar, perdemos la posibilidad de descubrir, y que esto es el propio sistema educativo el que lo provoca, por las formalidades, ¿no? Por los controles, por las regulaciones que hay en la dinámica escolar, ¿no? Cuando debería de ser lo más contrario. Curiosamente, se dice que la universidad estimula a los libres pensadores, ¿no? ¿Sí? Debería de estimular el libre pensamiento, pero siempre cuando somos estudiantes lo recordamos que tenemos que aprendernos la definición de Fulanovsky o de Perenganovsky, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo tal autor y qué fue lo que dijo el otro autor? Pero nunca me preguntan qué pienso yo de esos dos autores, ¿no? Que sería la parte del pensamiento crítico, y que eso también se aniquila, ¿no? Entonces, pues es una invitación a replantear los propios sistemas y ambientes educativos desde el origen, desde el inicio, que no solamente a nivel universitario, ¿no? Entonces, sí, como esta capacidad, por ejemplo, de convivir con la incertidumbre. O sea, tantos problemas que se han generado emocionalmente en esta pandemia. Hay gente que ha estado en crisis emocional por el contexto sanitario porque simplemente le han enseñado que la incertidumbre es mala, ¿no? Cuando no enseñamos a las personas desde pequeñas a convivir con la incertidumbre y decir que esto es natural, es un proceso natural, ¿no? Y que, digo, lamentablemente estos contextos extremos pues nos pegan a la humanidad, y que necesariamente, digamos, que los efectos negativos de lo que estamos viviendo, pues no los vamos a ver ahorita, sino seguramente en algunos años empezará a verse el efecto de esta contingencia en función a nuestra propia formación educativa, ¿no? Lo que hemos heredado de los sistemas y ambientes educativos. Ese es un poco lo que opino, doctor. Sí, eso es interesante. Incluso cuando uno ve las dos láminas que usted presentó con personajes muy particulares, también hay algo interesante. Esas láminas no es una especie de representación de una población amplia de individuos con esas características. De hecho, es casi exclusiva de la población, esencialmente es esa muestra. Y lo que usted también mencionó, el hecho de que en la mayoría de ellos renunciaron pues a sus estudios en un momento determinado para perseguir aquella pasión que podían tener. Y eso es importante porque nos está diciendo que el sistema educativo esencialmente no es capaz de promocionar esa pasión, y por ende no produce gente de esa naturaleza. Sí, la situación aquí es preguntar, bueno, ¿cómo las universidades pueden transmitir la pasión a sus estudiantes? Yo pongo siempre un ejemplo, y que quizá pueda sonar extremo. Es como si yo soy profesor y quiero transmitir la pasión por investigar, necesito investigar. Yo difícilmente voy a transmitir la pasión por investigar si no investigo, ¿no? Claro. Entonces, es como si una universidad quisiera transmitir la pasión por innovar, y la universidad no innova, no cambia, no se transforma. Entonces, yo creo que las propias universidades deben de ser los ejemplos que permitan arrastrar el comportamiento de sus estudiantes, ¿sí? No es fácil, ¿sí? Por supuesto que no es fácil, pero yo creo que las universidades, las instituciones de educación superior, en este momento están trastocadas en ese sentido. Es momento de repensarse como espacio de formación humana, espacio de formación profesional. Y sí está bien preguntarse
insisto, qué clase de profesional quiero formar, pero también qué clase de persona quiero formar. Hay un ejercicio muy sencillo, ¿de qué nos quejamos, por ejemplo, en diferentes sectores del mundo? En Iberoamérica, en Latinoamérica, ¿sí? En México. Y me hago responsable del comentario que voy a hacer. En México nos quejamos de la corrupción. Y bueno, ¿y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho por resolverlo desde las propias universidades? O sea, de poder convertir a ciudadanos honestos, íntegros. ¿Qué papel juega la institución ahí? Porque también es responsabilidad de las instituciones. Si me quejo de lo que socialmente no me agrada, ¿qué he hecho yo como institución para transformarlo? ¿Sí? Los países con pobreza extrema, ¿de qué manera la universidad, ¿sí?, ha contribuido para emancipar a sus egresados en ese sentido y para que puedan desarrollarse intelectual y económicamente hablando, para poder emprender, ¿sí?, para poder estimular el emprendimiento social? Yo creo que tenemos un gran compromiso todos en ese sentido, y ahora en este contexto, pues esto es como una caja de resonancia, ¿sí?, desde mi punto de vista, y que ahora la exigencia hacia las universidades va a ser mayor en ese sentido. Y estoy hablando de universidades públicas y privadas. La demanda por respuesta social cada vez va a ser mayor. El doctor José Vargas creo que tiene el derecho de palabra, pidió la palabra. Gracias. Muchas gracias. No, simplemente para felicitar en primer lugar al doctor Edel y felicitar también a la institución que está patrocinando esto, al doctor Conrado, a Sandra. Y desde luego, muy breve mi comentario. Yo creo que las universidades, los modelos de organización de todas las universidades y sus modelos académicos rezagadas. Todavía cuando la producción se hace en serie. Y así es que trabajamos en las universidades produciendo profesionales, organización de producción en serie. Tienen que cumplir programas, unos métodos, etcétera. Son camisas de fuerza que no les permiten a los estudiantes realmente ejercer su pasión. Tienen que estudiar lo que se les obliga y quieren. No, perdemos se la perdió la conexión. Hay problemas con su conexión. Se tiene baja conexión. Claro. Perdón. Sí, tengo baja conexión. A ver si me escuchan y si no, lo dejo. Tenemos que avanzar más en flexibilizar de estudio, hacerlas flexibles. Incluso dar la currícula que es materias seriadas, etcétera, que no permiten, que son caminos y que no permiten a los estudiantes dedicarse a lo que ellos quieren, por un lado. Y nos quejamos muchísimo, y lo estamos viendo, los problemas en las acreditaciones, en las certificaciones, etcétera. ¿Sí? Como que todo de cumplir los estándares de un tornillo, de una tuerca, todos tienen que salir, vamos a decir, con las mismas características, y no les damos la oportunidad de que realmente se desarrollen donde tienen mayor potencial. Yo creo que la currícula le permite a los estudiantes mayores posibilidades, ¿sí?, y no sujetarlos a una currícula estricta y muy limitada, y que solamente pues tiene la visión de una producción en serie. Andamos muy rezagados definitivamente y tenemos que avanzar. Nuevamente, felicidades, excelente su presentación, me gustó muchísimo y además me hizo reflexionar, que es lo más importante, en el ejercicio que yo hago de la docencia. Muchas gracias. Sí, gracias, completamente de acuerdo, maestro José. Esta idea de la flexibilización
de los planes y programas y de las universidades es una idea que necesitamos estimular, la posibilidad de que los estudiantes puedan diseñar sus propias trayectorias y perder ese miedo, la universidad, a perder el control respecto de la formación de los estudiantes. Es como tener una gran parrilla de competencias y que el propio estudiante pueda ir seleccionando aquellas competencias y hacerse un traje a la medida. No es una locura esto, es una manera distinta de ver la propia formación. No, lamentablemente, yo vi en mi formación doctoral, había, por ejemplo, nadie llevábamos una currícula estricta de asignaturas, cada uno seleccionábamos materias de un departamento o de otro departamento que fueran afines a lo que estábamos haciendo. Y decíamos, bueno, ¿qué tiene que ver alguien tomando cursos en el departamento de música con psicología, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver alguien de estudios rusos y luego metido en materias de religión, etcétera? Precisamente, como lo dices, doctor, estaban haciendo su traje a la medida. Lamentablemente, ese proyecto fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque las instituciones certificadoras, ojo, las instituciones certificadoras no permitieron que se avanzara en eso. Entonces, ahí tenemos bastantes barreras institucionales, sobre todo en las acreditaciones, etcétera, que no permiten esa flexibilización. Pero totalmente de acuerdo contigo, doctor Edel, necesitamos flexibilizar, ser más flexibles, incluso hasta en la mente de nosotros como docentes, ser mucho más flexibles en ese sentido. Completamente de acuerdo, maestro. Estupendo su comentario. Gracias. Felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias a Eduardo, que está escribiendo en el chat. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Y a Francisco también, que participó. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos, evidentemente. Bueno, y nosotros aquí en VIU, en Broward International University, le damos las gracias al doctor Rubén Edel por ser compañero de lucha y de trabajo, siempre llevando hacia adelante, hacia una educación de calidad. Nos vamos con incertidumbre y compasión. Eso nos trae a nosotros a hacer nuevos encuentros, porque este aprendizaje de esta noche es producto del mundo VUCA o VICA en español, como nosotros solemos decir, que estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y hablar de la formación del recurso humano de que el país necesita no es fácil, que es la responsabilidad que tenemos nosotros los docentes universitarios. Doctor Conrado, sea usted bienvenido para dar cierre a esta jornada tan brillante, que nos vamos con incertidumbre y con mucha pasión a seguir adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, aprovecho la oportunidad para reiterar nuestro agradecimiento al doctor Edel por primero haber dedicado el tiempo para hacer semejante presentación y habernos ilustrado significativamente pues, en el contenido de la misma. Les agradezco a todos los participantes que quedan ya por haber asistido a este encuentro, y los esperamos pues ver en futuros encuentros también. Participo que el doctor Edel es ahora personal de Broward International University y va a estar enseñando cursos a partir del próximo semestre. Doctor, bienvenidos a Broward International University, y pues continúe con el esfuerzo que está haciendo, que definitivamente es de gran importancia para la formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Y como apasionado del tema, también es partícipe de nuestro conversatorio sobre neurociencia. Eso tenemos que conversar bastante al respecto. Sí. Mitos o realidades. Un placer, doctor Conrado, doctora Sandra. Que estén muy bien. Igualmente. Bye bye. Gracias a todos por su participación y asistencia a esta aula virtual de todos los miércoles.
Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Cerrar la grabación. Sí, Cerrar la grabación. sí, ya.